Muchas gracias, Javier. Perdón, yo lo conozco desde seminarista, Sí, o sea que sí. desde el año chimpún. Buenos días. Bueno, pues como ha dicho Javier, en la diócesis se me ha encargado como una de las misiones más bonitas que hay, que es llevar un poco adelante las causas de los santos. En Madrid somos una tierra especialmente bendecida por muchos frutos de santidad, pero yo hoy os voy a hablar de unas causas concretas sobre las que a veces hay mucho desconocimiento, que son las causas de los mártires. Voy a hablar un poco de quiénes son los mártires y luego os voy a presentar un poquito los mártires que tenemos en la diócesis de Madrid, porque para la dimensión, buenos días, para la dimensión del testimonio, que es un poco lo que estáis viendo en estas charlas de formación, es sin duda el modelo supremo de testimonio. De hecho, ahora veremos que mártir significa testigo. Y para presentar un poquito este concepto de martirio y esta realidad del martirio, como digo, a veces está un poco distorsionada también por la realidad social que vivimos, por la realidad política que vivimos. Puede parecer que esto es cierta memoria histórica oficialista o algo así. Pues voy a intentar desgranar un poquito el martirio desde la escritura, los primeros siglos, cómo se reconoce un mártir, y luego os hablaré de los mártires del siglo XX en Madrid. Este va a ser un poquito el esquema de la charlilla. Luego tenemos un turno como relativamente amplio para que podáis preguntar o decir lo que consideréis. Bueno, entonces, como os he dicho antes, mártir en griego significa testigo. Y es una palabra que tiene como mucha fuerza en la Escritura, especialmente en el Evangelio de San Juan y en el Apocalipsis. En el prólogo del Evangelio de San Juan, o sea, en el comienzo mismo del Evangelio de Juan, dice el evangelista: surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo, es decir, como mártir, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que él daba testimonio de la luz. Testigo se dice mártir, testimonio, martiría. Y es que desde el principio mismo del Evangelio de Juan, esta palabra, testimonio, adquiere como una fuerza especial. Dar testimonio de algo significa poner en juego algo tuyo para afirmar la verdad de lo que estás diciendo. La palabra del testimonio está muy ligada a la palabra de la verdad. O sea, el concepto de testimonio está muy ligado al concepto de verdad. Yo doy testimonio de algo que en mayor o menor medida considero que es verdad. Ahí lo veremos muchas formas de testimonio. Puedo dar testimonio de palabra, contando algo. Es un testimonio que tiene relativamente poco valor, porque se puede hablar mintiendo. Se puede dar testimonio con la obra, que es un grado como superior de testimonio, porque lo que hago pone más en juego mi persona que lo que digo. Puedo dar testimonio, y aquí empieza ya como un grado que implica mucho más a la persona que habla, con los bienes que tengo. Si yo doy en fianza algo que me pertenece, es porque me fío de que lo que se dice se va a cumplir. Yo pongo en juego mis bienes, por así decir, como si fuera una apuesta. Yo apuesto por algo que sé que es verdad o que va a ser verdad, quitando el riesgo que tiene la apuesta. Es un concepto un poco que no es muy afortunado, pero no sé si me explico. Y el testimonio supremo es cuando estoy tan convencido de lo que digo que pongo en juego mi vida. Iremos viendo cómo en la propia Escritura este testimonio se va haciendo cada vez más fuerte. Pero en principio aparece en Juan 1 el testimonio de Juan el Bautista. ¿Y cuál es el testimonio de Juan? Continúa un poquito más adelante el prólogo del Evangelio. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿tú quién eres?
y un poquito más adelante, y Juan da testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo, y yo lo he visto. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Veo y doy testimonio. O sea que para poder testificar algo, y esto también es propio de la dinámica del testimonio que veremos un poquito después, es necesario haberlo vivido. Es necesario como que de algún modo forma parte de ti. Testimonio de Juan el Bautista. Un poquito más adelante en el Evangelio de Juan, este repaso escriturístico lo voy a hacer un poquito más. Luego si queréis me pedís los apuntes para ver un poco más despacio. Perdón, hay una portería aquí. Podría avisar. Sí. A veces no hay portería Y hay que bajar abajo. Jesús también habla del testimonio que dan de él. Voy a leer Juan 5, 31-40, donde dice Jesús: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que vosotros os salvéis. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Estudiéis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí. Es Jesús, cuando presenta su vida, cuando presenta su misión, apoya todo lo que hace, todo lo que dice, también en el testimonio de otros. En este caso, el testimonio de Juan el Bautista, que dice que es el más pequeño, dice: hay un testimonio mayor, las obras que hago. Cuando unas obras demuestran lo que alguien está diciendo, da como una mayor fuerza de verdad a lo que se está diciendo. Pero Jesús dice: el mismo Padre da testimonio de mí. De hecho, hay 3 ocasiones en el Evangelio en los que el Padre parece hablar como de forma inmediata: este es mi Hijo amado, en la transfiguración, en el bautismo y antes de la Pascua, cuando se oye una voz del cielo que dice: lo he glorificado y volveré a glorificar. Y luego también Jesús pone como testimonio las Escrituras. Las Escrituras están dando testimonio de mí. Hasta aquí el repaso un poco por la Escritura. Podría hacerlo como más profundo, pero es que quiero llegar como a la parte central de la charlilla esta. Simplemente, en el Apocalipsis, a Jesús se le presenta como el testigo fiel. Apocalipsis 1:1-5. Revelación de Jesucristo que Dios le encargó mostrar a sus siervos acerca de lo que tiene que suceder pronto, lo dio a conocer enviando a su ángel, su siervo Juan, el cual fue testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo cuanto vio. Y luego dice: bueno, ahora no lo he puesto, pero en el Apocalipsis aparece el testimonio de Juan Evangelista, que da testimonio de todo lo que ve, pero a Jesucristo se llama el testigo fiel. El testigo fiel. De hecho, Jesucristo es como el mártir por excelencia, porque es quien ha dado testimonio de las cosas de Dios, de las cosas del Padre. Sabéis que el Concilio Vaticano II dice que con sus palabras y con sus obras Jesucristo nos revela a Dios y al hombre. Jesucristo revela la verdad de Dios al hombre y Jesucristo revela la verdad del hombre al propio hombre. Jesucristo es el testigo fiel. Pues ya en el Apocalipsis aparecen como con fuerza otros testigos.
Vi unos tronos y se sentaron sobre ellos, Apocalipsis 24, y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Desde el principio de la Iglesia, desde el principio de los tiempos, ha habido hermanos, ha habido cristianos que han dado testimonio, no con su palabra, no con sus bienes, sino con la entrega de su vida, de la fe que han profesado. Ya en el Apocalipsis se observa este paso del término mártir aplicado a Jesucristo o Juan Bautista, al término un poco más específico, que es el que poco a poco ha ido heredando la tradición cristiana. El término de mártir, es decir, testigo, como el de aquel que entrega su vida en testimonio de la fe. Es como el término técnico del mártir. Hay testimonio, se da testimonio de Jesús con la vida desde los primeros años del cristianismo. Esto no nos tiene que extrañar porque es una de las promesas que Jesús hizo a sus discípulos. A Jesús, pues no nos prometió, esto lo digo mucho, no nos prometió exenciones fiscales, no nos prometió una escuela concertada financiada por el dinero público, Jesús no nos prometió la libertad de culto, que son cosas todas muy buenas y muy necesarias por las que hay que luchar, pero esto no está en la promesa de Jesús. Y a veces gastamos muchas fuerzas en aferrarnos a cosas pues que están bien, pero no están tan bien. Jesús, ¿qué nos promete? Lucas 21, 12, 19. Pero antes de todo esto, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré boca y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros parientes y padres y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Son palabras que son muy duras, pero que son unas palabras de mucha esperanza, aunque parece que son palabras un poco catastróficas. Jesús nos dice que cuando seamos llevados a tribunales ante los jueces, eso nos servirá de ocasión para dar testimonio. Vuelvo un poco, resumiendo esta parte escriturística y de introducción sobre lo que es el testimonio cristiano. Se puede dar testimonio de muchas maneras, ¿no? Los sacerdotes, los diáconos, los cristianos, estamos llamados a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Pero como digo, hay muchos grados de anuncio, hay muchas formas de implicarte en el anuncio. Generalmente, las palabras que no van acompañadas de obras son palabras falsas. Y estamos muy acostumbrados, por desgracia en nuestra sociedad, a escuchar palabras muy bonitas, pero muy falsas. Promesas aparentemente muy grandes, pero que luego se quedan en nada, ¿no? Palabras con falta de coherencia. Cuando las palabras van acompañadas de obras, cuando lo que hago refuerza lo que digo y explica lo que digo, que es lo que hace Jesús con su predicación. Jesús en su predicación mezcla como perfectamente palabra, obra y silencio. Lo que dice, lo que hace y también a veces lo que calla. De esto habla San Ignacio de Antioquía, que veremos ahora después. Es un testimonio que es como más veraz. Yo me fío más de alguien que hace lo que dice que de alguien que solo habla. Pero hay un punto que es todavía más fuerte, que es cuando soy capaz de poner en juego algo que es propio.
hasta el punto de que cuando soy capaz de poner en juego hasta mi vida, dando testimonio de que Jesucristo y la gracia de Jesucristo vale más que la vida, dando testimonio de la fe en la resurrección, este testimonio es inapelable. La verdad que transmite el que está dispuesto a dar la vida es como un testimonio incontestable. Desde el principio se comienza a ver en los mártires, en quienes dan testimonio de la fe hasta la entrega de sus vidas, como hermanos que merecen una especial veneración. En la carta a los hebreos aparece ya, les dice el autor de la carta a la comunidad a la que escribe, ya aparecen como algunos elementos de persecución y de martirio. Dice Hebreos 10: recordad aquellos días primeros en los que recién iluminados soportasteis múltiples combates y sufrimientos, unos expuestos públicamente a oprobios y malos tratos, otros solidarios de los que eran tratados así. Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes. No renunciéis, pues, a vuestra valentía, que tendrá una gran recompensa. Aún no habéis llegado al derramamiento de la sangre en la confesión de vuestra fe. Bueno, fijaos que aquí se narra ya una situación de persecución en la iglesia primitiva. Habla de oprobios, de burlas, de cárceles y de confiscación de bienes. Y es bonito como el autor de la carta a los hebreos dice: todo esto lo vivisteis con alegría. ¿Por qué? Porque sabíais que teníais bienes mayores y mejores. Las cartas de Ignacio de Antioquía son otro testimonio como muy temprano de cómo se veía en los primeros siglos este martirio. Son 8 cartas, si no las habéis leído os recomiendo vivamente su lectura, en las que Ignacio, obispo de Antioquía, uno de los sucesores del apóstol Pedro en la sede de Antioquía, que sabéis que Pedro, antes de ser obispo de Roma, fue obispo de Antioquía. Pues uno de los sucesores, Ignacio, es llevado a Roma para sufrir allí el martirio, ¿no? En una forma de martirio que se ha buscado siempre y se ha puesto en práctica en muchas ocasiones a lo largo de la historia, que es como cortar la cabeza de la iglesia, en este caso el obispo, para que la iglesia no pudiera celebrar los sacramentos y de este modo la iglesia muriese, ¿no? Cortando la cabeza se piensa acabar con el cuerpo. Bueno, este Ignacio va camino del martirio y va pasando por diversas iglesias en su camino hacia Roma y les va escribiendo cartas. En estas cartas aparece quizá pues, uno de los relatos más bellos del martirio de toda la antigüedad. Os recomiendo yo que las leáis. De hecho, en el oficio de lecturas se leen con cierta frecuencia las cartas de Ignacio de Antioquía. Pero como digo, desde muy temprano empieza la veneración a estos mártires y a sus cuerpos incluso, como narra el martirio de Policarpo, que es otro escrito del siglo II. Policarpo es también obispo de Esmirna, muere mártir, y dicen los cristianos de su comunidad: de esta forma pudimos coger después sus huesos, más nobles que las costosas piedras preciosas y más probadas que el oro, y los depositamos en un lugar conveniente. Siempre que nos sea posible reunirnos allí con júbilo y alegría, el Señor nos concederá celebrar el día natalicio de su martirio, para el recuerdo de los que ya han culminado su combate y para el ejercicio y preparación de los futuros. Es decir, de aquí se ve cómo los cuerpos de los mártires y las fiestas de los mártires empiezan como a tener una entidad propia dentro del culto y la liturgia de la iglesia primitiva. Dice que recogen los huesos, que son más preciosos que el oro y más preciosos que las piedras preciosas, y los conservan en un lugar digno y adecuado. Luego os hablaré de Ángel Trapero, que es
un seminarista que está en proceso de martirio, que no sé si lo habéis visto, está enterrado, aquí tenemos sus restos en la capilla, porque los huesos de los mártires han sido desde siempre, como digo, especialmente venerados. De hecho, también hay testimonios, por ejemplo, aquí cerquita, en Alcalá, en la antigua Complutum romana, estaban enterrados los restos, los huesos de los santos niños Justo y Pastor. Y hay un centurión romano que tiene un hijo pequeñito que muere pronto, y él quiere traer a su hijo a quedarse aquí, a Complutum, al lado de los niños Justo y Pastor, porque de los huesos de los mártires tenemos la certeza de que resucitarán. Lo tenemos de todos los santos, que sabemos que esos cuerpos en la resurrección van a resucitar. Entonces, este centurión como que busca traerlos para que los niños Justo y Pastor, por así decir, cogieran de la mano a su hijo en el día de la resurrección y lo llevasen también a la gloria. Alrededor de los mártires empieza a haber culto y veneración. Y así, pues, por ejemplo, nacen los grandes Memoriae Mártires de Roma y de otros tantos lugares. Hace poquito, en el martirio de Santa Inés, que fue hace 3 días, yo estaba preparando esta charla y digo, mira, que bien me viene esto, dice San Ambrosio cuando habla del martirio de Santa Inés. Es que en aquel cuerpo tan pequeño cabía herida alguna, y con todo, aunque en ella no encontraba la espada donde descargar su golpe, fue ella capaz de vencer la espada. Y eso que a esta edad las niñas no pueden soportar ni la severidad del rostro de sus padres, y si distraídamente se pinchan con una aguja, se ponen a llorar como si se tratara de una herida. Y aquel día todos lloraban menos ella. Todos se admiraban de que con tanta generosidad entregara una vida de la que aún no había comenzado a gozar, como si ya la hubiese vivido plenamente. Todos se asombraban de que fuera ya testigo de Cristo, una niña que por su edad no podía aún dar testimonio legal de sí misma. Resultó así que fue capaz de dar fe de las cosas de Dios, una niña que era incapaz legalmente de dar fe de las cosas humanas, porque el autor de la naturaleza puede hacer que sean superadas las leyes naturales. ¿Veis? Aquí de nuevo aparece el martirio ligado a una verdad de la que se da fe. No con palabras, sino con la entrega de una vida. Estamos en el año jubilar, el año de la esperanza, y en la bula de convocatoria del jubileo, Spes non confundit, el Papa habla también de los mártires y dice: el testimonio más convincente de esta esperanza, de la que ha venido hablando en toda la bula, el testimonio más convincente de esta esperanza nos lo ofrecen los mártires, que firmes en la fe, en Cristo resucitado, supieron renunciar a la vida terrena con tal de no traicionar a su Señor. Ellos están presentes en todas las épocas y son numerosos, quizás más que nunca en nuestros días, como confesores de la vida que no tiene fin. Necesitamos conservar su testimonio para hacer fecunda nuestra esperanza. Me sorprende mucho que el Papa diga que todo lo que habla de la esperanza, dice, el testimonio más convincente nos lo ofrecen los mártires. Por esto que digo, porque los mártires no solo han hablado, es muy fácil hablar, no solo han hecho, que es también relativamente fácil, aunque un poquito más difícil hacer, sino que han dado testimonio, porque nadie entrega la vida por algo que es mentira. De hecho, pensad vosotros, ¿no? Vosotros, ¿por quién daríais vuestra vida? Os ponen, Dios no lo quiera, nunca entre la espada y la pared. Seguramente por vuestros hijos, algunos por su marido o su mujer, no todos, seguramente por poca gente más, ¿no? ¿Por quién estaréis dispuestos a dar la vida? Cuando damos la vida por algo es como un signo de verdad incontestable, de nuestra certeza personal. Y los mártires dan testimonio de la fe y también de la vida eterna, ¿no? Porque ofrecen su vida
sabiendo que la van a recuperar para siempre en la resurrección y además una vida plena. Bueno, os voy a hablar un poquito de cómo la Iglesia reconoce a unos mártires, a un mártir, ¿no? Como una persona que muere aparentemente por Cristo, cómo es el proceso, que es algo que me dedico entre otras cosas, cómo es el proceso por el que la Iglesia reconoce el martirio de uno de sus hijos. Mirad, esto a lo largo de la historia ha evolucionado mucho. De hecho, al principio era una cosa más o menos espontánea. Como hemos leído antes, pues había alguien que moría por Cristo, los cristianos iban, recogían los huesos, los llevaban a un lugar de culto y alrededor de ese lugar pues organizaban pues, unos cultos, empezaban a construirse pequeñas iglesias y era una forma así como, por así decir, espontánea. Y luego se comunicaba por carta, que son las actas de los mártires, a las otras iglesias, como había sido el martirio de ese santo. En los primeros 4 siglos, los únicos santos en la iglesia son los mártires. Solo cuando terminan las persecuciones como más sistemáticas del imperio, a partir del siglo IV, empiezan a aparecer también los santos que no mueren mártires, lo que conocemos los santos por virtudes, por una vida cristiana como llevada hasta el extremo, o también lo que se habla de la entrega de la vida en lo cotidiano, ¿no? Aunque no sea con derramamiento de sangre. Pero los primeros santos, los santos de los primeros siglos, eran siempre mártires. De hecho, todos los apóstoles murieron mártires, menos San Juan. Y como digo, siempre los apóstoles, los primeros papas, los primeros mártires, son como los santos de los primeros siglos de la Iglesia. Poco a poco, como va habiendo puede haber ciertas confusiones, digamos que el Papa, a partir del siglo XIV, como que empieza a arrogarse para sí, o a retener para sí como la potestad de reconocer el martirio, porque había veces que había cosas que estaban poco comprobadas o que eran cosas legendarias, y para dar cierta garantía, el Papa empieza en todos los procesos de canonización a ser el único juez, y es el punto en el que estamos, en el que solo el Papa tiene potestad, el Papa del Concilio, para declarar el martirio de un siervo de Dios o la santidad o una beatificación, etc. El Papa es el único juez en las causas de los santos, esto es importante. Pero aunque el Papa sea el único juez, para que el Papa tome una decisión hay que probar varios puntos, que ahora entraremos en ellos, de forma que un proceso de beatificación y canonización, y en este caso un proceso de beatificación y canonización por declaración de martirio, es un proceso muy exhaustivo, es un proceso como muy minucioso. ¿Por qué? Porque hay que alcanzar una certeza moral que nos tiene que estar avalada por pruebas. La Iglesia da testimonio de la verdad. Entonces, para que algo sea verdad, pues tiene que estar como bien probado, bien demostrado, y esto se ve como de forma muy evidente en las causas de los santos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos a día de hoy, en el siglo XXI, para que la Iglesia pueda reconocer un martirio? Para que la Iglesia pueda decir, esta persona, este hombre, esta mujer es un mártir, ha muerto por su fe. Hay 3 elementos, que os voy a decir así el nombre técnico, aunque esto sea más por curiosidad que otra cosa. Son el martirio material, el martirio formal es por parte del perseguidor, y el martirio formal por parte de la víctima. ¿Qué significa? O sea, cuando nosotros investigamos para saber si alguien ha muerto mártir, tenemos que demostrar estas 3 cosas. Lo primero, que ha muerto violentamente, prematuramente. O sea, que ha sido asesinado o que ha muerto consecuencia de los maltratos sufridos pues, en la cárcel, en las torturas, porque hay veces que los mártires no mueren, no los matan directamente, pero los torturan hasta el extremo y días después o semanas después, consecuencias de esas torturas o de esa cárcel o de esa privación de libertad que han sufrido, mueren. Pero es lo primero que hay que demostrar, la muerte violenta. No puede ser mártir alguien que no muere, aunque haya sufrido por Cristo. El martirio requiere haber entregado la vida hasta el extremo, la muerte. El martirio formal por parte del perseguidor es el elemento central del reconocimiento del martirio.
quien mata, el que mata al mártir, tiene que hacerlo por lo que se conoce técnicamente como el odio a la fe, el odium fidei. Y eso es muy importante. Ahora veremos, por ejemplo, las causas de mártires en España, porque cuando alguien te mata por motivos políticos, por ejemplo, por ser muy de derechas, o ser muy de izquierdas, o pertenecer a Falange, o pertenecer al Partido Comunista, si es el motivo del asesinato, no eres mártir. O sea, es una pena que hayas muerto, es un disgusto, pero el martirio requiere que el motivo del asesinato sea el odio a la fe. Por ejemplo, como veremos, pues la condición de sacerdote, la condición de religiosa, la condición de seminarista. O sea, que el que te mata lo hace por tu fe, no por otros motivos. Esto es muy importante porque a veces hay, como digo, confusión, lo veremos después. Y el tercer requisito, martirio material, la muerte, martirio formal por parte del perseguidor, el odio a la fe. Y el tercer requisito es martirio formal por parte de la víctima. Es decir, que quien sufre el martirio, quien recibe el martirio, lo hace libremente. No libremente nadie quiere que le maten, sino que acepta esta muerte por Cristo, pues como Cristo acepta la muerte en la cruz. Y si es posible, se debe demostrar, aunque esto a veces no se puede demostrar, porque no hay testigos de ese momento, que mueran perdonando a sus perseguidores. ¿Por qué estos tres requisitos? Porque el martirio reproduce y actualiza y hace presente de forma misteriosa pero real la pasión de Cristo y la muerte de Cristo. Los mártires completan, como dice San Pablo, o hacen viva, o se unen, reproducen la pasión de su Señor. Digamos que la pasión de Cristo es la profecía que se cumpliría después en sus mártires. Estos son como los tres requisitos que hay que demostrar cuando hacemos un proceso de martirio en la actualidad, ya sea de los mártires de la persecución religiosa en el siglo XX en España, ya sea de los mártires de Latinoamérica, ya sea de los mártires de la Unión Soviética. O sea, siempre tiene que ser, se tienen que dar estos tres requisitos: la muerte violenta, el odio a la fe como motivo principal o predominante o sine qua non del asesinato, y la aceptación voluntaria de la muerte por amor a Cristo. Los procesos son procesos muy largos porque se busca mucha certeza. Cualquier proceso de canonización es muy largo porque, como he dicho antes, es como muy exhaustivo, requiere buscar muchos argumentos, pero el punto que tenemos que demostrar son estos tres. Entonces, os voy a hablar ahora de los mártires de Madrid, que, como os dije al principio, pues Madrid misteriosamente y providencialmente es una tierra que está especialmente bendecida con muchos santos. Tenemos muchas causas de beatificación y canonización en Madrid, más de 90 causas en curso de un modo u otro en la actualidad, en los diversos pasos. Otro día os podría hablar de las causas de beatificación por virtudes o de entrega de la vida, pero hoy vamos a hablar de las causas de mártires. Mirad, en Madrid, durante los años de la persecución religiosa, de los años 30, mueren 427, aunque algún número baila, 427 sacerdotes y seminaristas seculares, sin contar religiosos. Es una cifra pues bastante amplia. No es la más grande en términos relativos, pero sí es de las mayores cifras de fallecidos y asesinados en términos absolutos. 427. Es importante que estos sacerdotes, estos seminaristas, no son mártires de la guerra, que a veces este concepto se nos mete, ¿no? Mártires de la guerra, dicen algunos, como si fuesen víctimas de uno u otro bando. Los mártires no estaban en ningún bando. Puedes tener tus simpatías personales, pero si se demuestra, como he dicho antes, que el motivo del asesinato
no es tu fe o tu condición de sacerdote, sino que estabas afiliado a Requeté o estabas afiliado a Falange o lo que sea, y por eso te matan, el motivo de tu asesinato no es tu condición de católico, no es tu fe. Y por eso es muy importante demostrar que el motivo de la fe, del asesinato, es el odio a la fe. Por eso se habla de mártires del siglo XX, de la persecución religiosa del siglo XX en España, y no se habla de mártires de la guerra, porque los mártires de la guerra puede dar lugar a confusión, pensar que eran de uno u otro bando, pero los mártires están por encima de cualquier bando. Es más, son testigos de perdón, testigos de reconciliación. Hay historias impresionantes, os contaré algunas en los 5 minutos que me quedan. Hay historias impresionantes de sacerdotes que van a dar la unción de los enfermos a los milicianos, o de milicianos que no matan al sacerdote porque era quien había ayudado a sus padres y quien había bautizado. Bueno, o sea, para decir que está esto muy por encima de los bandos de la guerra, en esta especie de memoria histórica que parece que es ahora lo que se debe hablar, pero nosotros estamos por encima de la memoria histórica, ¿no? Porque no es uno u otro bando, es muerte por la fe. Bueno, pues estos 427 sacerdotes y seminaristas están recogidos en este librito que se llama Martirologio Matritense del siglo XX en Madrid. Este libro recoge los datos relativamente resumidos, biográficos y martiriales de estos 400 sacerdotes que eran o de Madrid o que murieron en Madrid. Sacerdotes con cargo en Madrid o sacerdotes de otras diócesis que habían venido a Madrid por distintos motivos, pero que la muerte y el asesinato por odio a la fe los encuentra en Madrid. Hemos publicado un segundo volumen del Martirologio Matritense con todos los religiosos y religiosas que sufrieron también el martirio en Madrid. Entonces ya tenemos 2 volúmenes de este martirologio, que es una obra que ha preparado sobre todo don Juan Antonio Martínez Camino, el obispo auxiliar, y bueno, esto con el tiempo se verá lo valioso que es toda la información que viene aquí recogida. O sea, es una obra monumental que lleva un trabajo ingente detrás porque ha habido que recoger pues mucha documentación, muchos testimonios, y ahora se está preparando un tercer volumen de laicos. Laicos, como digo, es más difícil porque probar el odio a la fe, pero hay laicos como muy representativos de la acción católica, de la adoración nocturna, de las conferencias de San Vicente de Paúl, donde queda pues más o menos claro que el motivo de su asesinato fue pues, por su fe, por su condición de católicos. Junto a estas 2 publicaciones tenemos esta otra publicación que es interesantísima, que se llama Guie Memoriae Martyrum, donde aparecen todos los beatos mártires enterrados cuyas sepulturas se veneran en la diócesis de Madrid. Diócesis de Madrid, Alcalá y Getafe. Don Juan Antonio Martínez Camino dice, puede ser exagerando, pero puede ser que no, que en Madrid tenemos más sepulturas de mártires conocidos que en Roma. O sea, que Roma sabéis que está construida sobre los mártires, sobre las reliquias de los mártires. Y es verdad que muchas pues, son gente desconocida o mártires anónimos o grupos de mártires grandes, pero estos son como todos los lugares donde están enterrados los beatos mártires en Madrid. Y además, para cada lugar pues viene un mapita, el autobús que te lleva y un poco la historia de cada uno de esos mártires allí enterrados. Es un libro también de referencia y que está interesantísimo. Eso también es un recurso pastoral. Porque yo sé que hay parroquias que lo hacen, pues que de vez en cuando, pues un par de veces al año, van a visitar unas de estas sepulturas de los mártires pues para encomendarse a ellos y para conocer un poco la historia. Entonces aquí están los datos de todas estas sepulturas de los mártires que tenemos en Madrid. De todos estos sacerdotes y religiosos mártires, no todos están en proceso de beatificación por declaración de martirio. ¿Por qué? Porque, por desgracia, no tenemos todos los datos suficientes para poder probar todas esas cosas que os he dicho.
porque es, como digo, una investigación muy exhaustiva. Entonces, algunos tenemos datos, pero no los datos suficientes para probar con certeza todos los puntos del martirio, ¿no? La muerte violenta, el odio a la fe. Entonces, algunos, por ejemplo, pues no sabemos cómo fue su detención, no hay testigos de su asesinato, y como no podemos probar todos los puntos, pues no hemos podido sacar adelante las causas de estos 427. Pero sí que tenemos, de estos 427 aproximadamente, unos 100 son los que están en proceso, que son estas tres causas que os he traído aquí, y ya con esto termino, porque se me ha ido un poco la hora. Hay como tres causas abiertas en la diócesis que ya están en estudio romano. Estos folletos luego los podéis llevar, los he traído para que los llevéis. Esta es la causa de Ignacio Alaez y 10 compañeros. Son seminaristas. Eran chicos que estaban aquí, en este seminario, estudiando. El 18 de julio, un poco cuando ya a principios de julio, cuando la situación empieza a ser muy tensa, a muchos de ellos los envían a sus casas, a sus pueblos, como era el verano, pues para que, en función de cómo se desarrollan los acontecimientos, volviesen al principio del curso. Pero el 18 de julio había aquí algunos seminaristas todavía, y ese día estaba predicando un retiro Hermógenes Vicente, que es otro gran sacerdote, que era un gran predicador de aquella época. Les dan el chivatazo de que vienen los milicianos. De hecho, después se convierte el seminario en una especie de cuartel de avasallamiento, de abastecimiento de los milicianos, porque era una situación muy buena. Entonces los seminaristas se van a sus casas huyendo por la huerta, ¿no? Por estar al parking, pues por allí del retiro salen todos corriendo hacia sus casas, y creemos que los milicianos de algún modo u otro se incautaron de los archivos del seminario. Estamos hablando de todos los seminaristas, y que esto les permitió ir a las casas de donde estaban los seminaristas con sus familias a buscarles y a llevarles primero presos y luego a asesinarles, ¿no? Es muy frecuente escuchar: venimos a por el curita. Esto dice muchas veces la causa general cuando se habla de sus detenciones. Bueno, pues estos Ignacio y 10 compañeros, son 11 seminaristas, junto con algún familiar, ya están a punto de ser reconocidos, si Dios quiere, como beatos. De hecho, esperamos tener la beatificación dentro de no mucho en la diócesis. De estos solo pudimos recuperar uno de los cuerpos, porque de esos están en fosas comunes o en paradero desconocido, que es el sepulcro, que es el cuerpo de Ángel Trapero. Ángel Trapero, si os fijáis en la capilla, es el chico que está enterrado aquí en el seminario, ¿no? Que le hace mucho bien a los seminaristas, porque claro, dice: jo, yo quiero entregar mi vida al Señor. Aquí tengo delante a un chico que con 20 años entregó su vida en profesión de su fe, y a mí me cuesta entregar la vida para levantarme para rezar laudes por la mañana, ¿no? Pues el hecho de que esté aquí Ángel Trapero es como un signo muy potente para el seminario y para los seminaristas. Bueno, esta causa fue la primera que se hizo desde 11. Después hicimos una causa de Cipriano Martínez Gil y 55 compañeros también. Esta es de prácticamente casi todos sacerdotes, aunque también algún laico y alguna mujer también. Esta es la primera causa de sacerdotes que se abrió en la diócesis. Esta está en fase de estudio en Roma. Nosotros a Roma mandamos toda la documentación y en Roma la estudian. Hay aquí historias, cada historia se puede escribir casi un libro, y vamos a hacer una película, porque son historias impresionantes. Me gusta mucho de los mártires que algunos de estos curas eran megacuras, o sea, de estos tíos entregadísimos, con mucha fama, que les llamaban a predicar a todos sitios, con una vida muy virtuosa. Y el Señor, como culminación a su vida, les regala el martirio. Pero hay otros curas que eran un desastre sacerdotal, un desastre humano. Tenemos a uno que estuvo suspendido a Divinis un tiempo, otro que se salió y se peleó con el obispo. Bueno, tenemos todo tipo de historias también a veces un poco humanamente o moralmente no edificantes, pero el Señor también les regala el martirio. O sea, aquí se ve muy claro que la gracia de Dios vale más que cualquiera de nuestros méritos. O sea, que Dios le regala lo que quiere, a quien quiere, lo merezca o no lo merezca. De hecho, siempre
el Señor nos regala mucho más de lo que merecemos. Y esto lo veo mucho en los mártires, ¿no? Como la primacía de la gracia. Y luego la última causa que abrimos y que enviamos hace un poquito a Roma es una causa que tiene como dos grandes partes. Es la causa de Timoteo Rojo Horcajo y 60 compañeros sacerdotes, o sea, 61 sacerdotes. Ese Timoteo Rojo Horcajo fue el que se encargó de esconder a San Isidro, el cuerpo de San Isidro, y lo emparedó para que no lo quemaran ni lo destruyeran. Y le costó la vida no revelar dónde habían escondido a San Isidro, ¿no? Si veis a la colegiata, está el hueco en la pared donde lo metieron y gracias a Dios no lo encontraron. Entonces, por gente como este Timoteo Rojo Horcajo se salvó la reliquia más importante que tenemos en Madrid, que es el cuerpo incorrupto de San Isidro. Y junto a Timoteo Rojo Horcajo tenemos a unos 80 laicos, Rufino Blanco y Isidoro Almazán, que también pues, es gente destacada católica que mueren por su condición de católico. En estos folletitos pues, os podéis encontrar con más información sobre cada uno de ellos. Bueno amigos, perdón por lo largo que he sido, quería haber sido un poco más breve, pero la vida da para lo que da. Dudas, cosas que os hayan gustado, que queráis aclaración o comentarios. Así un poco chaval, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta, cuando se han concluido los que están pendientes aún en la Santa Sede, Sí. ¿serían agregados también a mártires del siglo XX? O... Sí, o sea, todos estos mueren en la persecución religiosa de los años, que empieza el año 31 en Asturias. Por eso tampoco es correcto decir de la guerra, porque los primeros mártires mueren en el 31 y los últimos mueren en el 37, aunque algunos mueren en el 38, muy poquitos en el 39, pero es en los primeros años, los primeros meses de la guerra, en el 36 sobre todo, cuando más mueren. Pero sí, ellos, si Dios quiere, serán declarados mártires del siglo XX en España. Beatos. Porque sabéis que para una beatificación generalmente hace falta un milagro. Pero cuando se trata de un mártir, como ha entregado la vida, no hace falta un milagro. Directamente, cuando se reconoce el martirio, se pasa a la beatificación, son beatos. Eso sí, para que un beato mártir sea canonizado, o sea, sea santo, sí que hace falta también un milagro por intercesión de ese beato mártir, para que sean santos. De hecho, de los más de 2000 mártires beatos que he reconocidos ya en España, solo hay 11 santos. Eso es que rezamos poco, pidiendo el milagro. Más cosas. Bueno, eso es que no ha gustado nada o está un poco tarde. No, es una pena que no hay ningún diácono mártir. De estos no, diáconos mártires sí. Pero aquí Pero aquí no. En Madrid no. Empezando. Porque tenéis una tarea. Empezando por San Esteban, que es el primer mártir. Pero de la guerra. Pero sí, pero no. Mártires de la persecución, sí, de la sí. persecución. Mártires no, eran todos. ¿Sabes lo que pasa? Esto se explica porque la historia, que es así, cuando estalla la guerra, había un diácono a punto de ser ordenado sacerdote. Entonces, el obispo, don Leopoldo Hijo de Garay, que le da el chivatazo y dice: mira, esto se va a poner feo, ponte a salvo y cuando se arregle la cosa vuelves, que esperamos que sea dentro de poco. El obispo sale por la Nacional 6, camino de La Coruña, que era donde vivía su familia, y justo antes de salir, lo último que hace en la diócesis es ordenar a un diácono de presbítero. Lo ordena allí casi al lado de la carretera. Y entonces, por eso el único diácono que había en la diócesis en aquella época le ordena sacerdote, el obispo, antes de irse. Le dio tiempo a estrenarse. Sí. No, este no muere. ¿Dicho que hay 2000 beatos? Sí, la cifra exacta de beatos y santos mártires en España del siglo XX. No, en general, ahí, vamos, es una multitud inmensa que nadie puede contar, pero creo que tengo aquí los datos de...
2.130 mártires ya han sido beatificados y en proceso, o sea, en las distintas fases del proceso hay 3.278 más. Hay beatificados 2.130 y en fase de beatificación, por ejemplo, todos estos, hay 3.278 más en toda España. ¿Qué día celebra aquí la Iglesia de Madrid una misa de memoria obligatoria? El 6 de noviembre en toda España se celebra los santos y beatos mártires del siglo XX en España. Y aquí en Madrid se celebra tradicionalmente en la iglesia de las Calatravas, que es una iglesia donde está este icono, que es la portada de este libro. Y creo que aquí está detrás una foto del icono. Este icono, este es un icono de los santos y beatos mártires que ya están beatificados y canonizados, representativos, no son todos, como uno por cada orden religiosa, hay más o menos, en Madrid. Y este cuadro se conserva y se está expuesto en la iglesia de las Calatravas, ahí en Sevilla, en Metro Sevilla. Y entonces el 6 de noviembre, todos los años, se celebra una misa en las Calatravas en recuerdo de estos hermanos nuestros. Pues muchas gracias. Bueno, amigos, pues nada. Sí, yo subrayaría, perdón, de lo que has dicho para nuestro curso, la parte primera, que el martirio nace de la palabra de Dios. No es unos méritos que sean de unos santos del siglo XX, sino que me parece que eso es muy importante. Después, la riqueza que tiene nuestra diócesis, que por razones históricas de la división y digamos, han estado mucho tiempo como escondidas o aparcadas estos mártires que son a causa de la guerra civil, pero no por la guerra civil. Entonces ahora yo creo que es un momento muy bueno para volver, porque desde el año 36 hasta ahora, fijaros los años que han pasado, ¿no? Pero es ahora donde se ve la importancia que tiene para el presente de la Iglesia en Madrid, pero también para el futuro. Por eso hay que agradecer mucho el trabajo que está haciendo Alberto y Monseñor Martínez Camino y Mercedes, la secretaria que compartimos, para sacar a flote todo este trabajo que, como él ha dicho muy bien, pues es inmenso, ¿no? De hecho, en los primeros siglos, Tertuliano dice sangre de mártires, semilla de cristianos. Esto es Sí, una frase de esta. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Nosotros estamos muy regados. Si tenéis interés, porque los libros no son muy baratos, son muy buenos. ¿No? Esto se lo regalo. Sí, pero esto me lo llevo. Pero es muy interesante, por ejemplo, para la zona de Colmenar y todos los pueblos, todos los sacerdotes que murieron. De todas formas, toda la información que está en los libros, hay también una página web que se llama Causa Mártires, y ahí está la información de todos los mártires, de todos los pueblos, de todos los pueblos. Por ejemplo, de Colmenar, en Bustarviejo está enterrado uno que todos los días tiene flores, el párroco que lo asesinaron, en unas condiciones horribles, el párroco de Bustarviejo. Causamártires.archidiócesis.madrid. Ahí están con todos los sacerdotes, todos los que están en estas causas. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Gracias.